Hola, hoy vamos a empezar un interesante recorrido por el lugar que se supone es los orígenes de la línea Pirineos, el lugar donde se inicia en la costa mediterránea, en el que intentaré mostrarles la convivencia que en principio existe entre estructuras hechas en época franquista con estructuras hechas durante la guerra civil en época republicana. Si quieres ver cómo era esto, quédate conmigo y te lo enseño. Este vídeo se está haciendo en colaboración con un habitante local que se encuentra bastante entendido en estructuras de la línea Pirineos y que también tiene intereses por estructuras republicanas. Concretamente aquí pretendemos demostrar que quizás existen algunos errores de registro en los archivos locales en materia de fechas a la hora de exponer las estructuras que vamos a enseñar ahora mismo. Quiero agradecer la colaboración de Jordi, que me ha pedido permanecer en el anonimato y que por lo tanto no lo van a ver ustedes en estos vídeos, pero sí que ha aportado datos bastante importantes para poder hacer estos recorridos de manera de evitar errores de interpretación de las estructuras, debido a precisamente esos errores en datación e información que existen dentro de los propios archivos oficiales en muchas ocasiones. Vamos a empezar el recorrido por una de las estructuras que se encuentran prácticamente en el centro de la población. Las estructuras del islote del Castellar. El Castellar es el nombre en el que se conocen los antiguos islotes situados en la punta del puerto de Llançà. Y aquí tenemos una foto de época, aproximadamente de los años 50, en el que se puede ver cómo era esto. En la actualidad, esta parte de aquí se encuentra comunicada por un muelle que forma parte del moderno puerto de Llançà que tenemos aquí a la vista. Justamente la zona de aparcamiento de coches es donde estaba pues la separación con el islote de Llançà del continente, y siguiendo por aquí arriba llegaremos a nuestro primer objetivo. Vamos a ello. Empezamos por los inicios de la estructura. Aquí tenemos lo que parece haber sido una pequeña línea de trinchera que conectaba la estructura a lo largo de todo el islote y que prácticamente se encuentra excavado en roca dentro de la montaña. Lamentablemente no podremos acceder a él debido a que se encuentra a su paso cerrado por esta cadena, pero vamos a intentar mostrarles el interior en la medida de lo que podamos. Aquí tenemos el inicio del pasillo que en principio conecta a una serie de galerías excavadas dentro de lo que es la roca viva del islote y que lamentablemente no podremos acceder por estar su paso cerrado. Debo añadir que existen elementos dentro de la construcción como estos ladrillos que parecen haber sido como colocados de manera reciente para reforzar la estructura. Pero en ese sentido es difícil poder hacer la afirmación de manera categórica. El pasillo seguía todo recto por allí. Continuamos el recorrido. Siguiendo por los restos del antiguo camino, encontramos lo que en su momento debió ser otra entrada que ya se encuentra tapada por el tiempo. Debió ser una antigua entrada y salida de la cual pues ya no queda gran cosa, lamentablemente. Continuamos el recorrido. Por este lado en el que podremos llegar hasta lo que fue la mira de lo que era el búnker, que en principio parece haber sido un puesto de ametralladoras. Vamos a intentar mostrar un poco el interior. Se pueden ver algo de las galerías que conducen al interior, pero se encuentra bastante sucias, tanto las entradas como los pasillos.
así que poco podemos mostrar aquí. Continuamos. En principio, de acuerdo al testimonio de Jordi, que me ha mostrado fotografías del recinto, tomadas hace un año aproximadamente, el complejo tenía diversos niveles, inclusive excavados dentro de la montaña. En esta dirección se encuentra la posición de ametralladoras que les acabo de enseñar, y aquí, que también era puesto de observación, y aquí tenemos pues los restos de una antigua galería que se ve formaba parte del complejo, que parece haberse derrumbado recientemente. De lo contrario no tendría sentido esta excavación en la roca así de manera vacía, y posiblemente fue lo que motivó el cierre de la instalación, como hemos visto anteriormente. Esto posiblemente, y esto ya es una interpretación de la estructura, comunicaba con lo que ahora es este agujero, que debería ser otra parte de la estructura defensiva, pues que sencillamente ha caído derrumbada por el abandono y el paso del tiempo, posiblemente. Bien, en algunos casos, como en el islote del Castellar, la verdad el estado de conservación de la estructura pues no se puede definir realmente bueno, de manera lamentable. Sin embargo, siguiendo en dirección norte, sentido Portbou, encontraremos después otra de los búnkers de la estructura, el búnker de la Argilera, concretamente este que tenemos aquí. Este, de manera concreta, pues tiene dos posiciones a las que se accedía a través de este pasillo, que actualmente se encuentra también cerrado por una cadena. Vamos a pasar la cámara un poco aquí. Aquí se puede ver rastros de la estructura, en los que al búnker se lo define como una estructura hecha en época franquista, en la que encontramos esta curiosa mampostería, que debo decir he encontrado mucho en estructuras republicanas, en búnkers hechos en época de la República, es decir, en épocas de la Guerra Civil. Y encontraremos muchos materiales, como aquí es el caso, a ver si lo puedo enfocar bien, en el que puedes ver incluso conchas marinas que evidencian el uso de material de la zona, como por ejemplo grava y arena, en su construcción. Aprovechaban material que había en el entorno, y aquí también se puede apreciar que incluso se excavaban dentro de la roca viva y se aprovechaban en este sentido. Otra cosa es la utilidad defensiva real que pudieran tener para resistir inclusive un bombardeo construidos en estas condiciones. Sin embargo, también debo decir que la estructura posiblemente fue más amplia, ya que en este punto hay un derrumbe. No es posible que el búnker haya estado aislado como se encuentra ahora mismo, sino que sencillamente pues la estructura ha cedido al paso del tiempo. Continuamos por aquí. Siguiendo desde la entrada principal que les he enseñado anteriormente, aquí tenemos una de las posiciones de ametralladoras y observatorio a la vez. Vamos a intentar enseñarles el interior para que puedan ver algo de la estructura. Como ven, las paredes están prácticamente en la roca viva. No hay casi obra de mampostería para reforzarla, salvo en determinados lugares. Y después continúan por este pasillo, a ver si lo puedo mostrar un poco, hacia la segunda posición. Esa es la que vamos a ir ahora. Siguiendo por este camino, vamos hacia la segunda posición de tiro y observación. En el que vamos a meter un poco al interior. Y allí pueden ver el pasillo de comunicación interior. Es una estructura en forma de T, en este caso. Y aquí también se puede
apreciar la utilización de material local en su construcción. Ahí mezcla, incluso se pueden encontrar conchas marinas, como es este caso, mira, mezclado con grava, proveniente muy posiblemente de la misma playa que vemos aquí. Y ahora nos encontramos encima del búnker de la Argilera, que nos permite tener una vista panorámica de la vista que tenían desde el interior. En este caso, desde la galería izquierda, es decir, la galería norte en este caso, hasta llegar al Cap Ras. Tenían comunicación visual con este sector. Después estamos justamente encima del pasillo de comunicación interior, donde llegaremos al búnker sur, que es este que tenemos aquí, en el que tenemos comunicación visual con la isla del Castellar, que es donde se encuentra la estructura que les enseñé anteriormente, un poco más al sur y ya en el centro y el puerto de Llançà. Los búnkers de Cap de Ras, descritos como búnkeres singulares dentro de todo el complejo. Describen que hay una veintena de búnkers en toda la zona del pueblo de Llançà. En este caso vamos a ir a unas estructuras que tienen una singularidad en la que ya describen que hay estructuras de época republicanas que conviven con otras de época franquista, lo cual hace pensar que de alguna manera estas estructuras llegaron a ser absorbidas por uno de los complejos defensivos más importantes que ha tenido España en época de posguerra, la línea Pirineos. Aquí tenemos el interior de uno de los puntos principales de defensa, que es la zona de Cap Ras, en las afueras de Llançà. Véase el detalle, el uso de mampostería para reforzar, sin embargo después, el búnker construido en la roca viva. Vamos a ponerlo más amplio para que lo puedan ver bien. Ahora mismo estamos en una estructura que tiene una galería en forma de Y. Tenemos dos entradas, dos salidas, en las que tenemos después esta habitación que nos conduce pues hasta esto que tenemos aquí. Esto, sin duda, era algún refugio o pasillo de comunicaciones que conducía, pues, hacia otra estructura defensiva. Posiblemente era un lugar donde hacía vida la tropa, algún tipo de refugio antiaéreo, posiblemente. Y aquí tenemos la entrada a lo que se anuncia en los archivos municipales como el puesto de observación del Cap Ras, del cual este sería la entrada principal. Vamos a ello. Aquí tenemos una vista panorámica del dominio que se tenía desde este observatorio, que sin duda este montículo que tenemos ahora de vegetación no existía, y ya por aquí se ve la bahía hacia el puerto de Llançà. Tenían un buen dominio panorámico desde esta zona. Sin embargo, tenemos detalles interiores que corresponden más a una estructura hecha en tiempos de la República que al periodo de la línea Pirineos franquista. Es algo que llama bastante la atención. Fíjense el detalle de mampostería que hay en los techos. Muy similar a, por ejemplo, el búnker de Blanes, del cual tengo un vídeo que les invito a ver para que puedan hacer sus comparaciones, bueno, y sacar sus propias conclusiones. Tenemos de nuevo una estructura en forma
de Y, algo que por cierto también era así en Blanes, concretamente con la estructura que he mencionado anteriormente. En este caso tenemos unas pequeñas escalinatas que nos llevan a otro punto de observatorio que por este agujero que tenemos aquí, intuyo que esto debió ser un puesto de ametralladoras. Y aquí tenemos el acceso interior. Solo una entrada, una salida al complejo. Y ahora estamos en el punto alto del puesto de observación de Cap Ras, en el cual nos hemos colocado para poder tener una idea de la vista panorámica que tenían los soldados apostados en este lugar, en el que se puede ver que controlaban la entrada a la bahía desde dos puntos distintos. Este es el punto que se encuentra más a la izquierda del complejo, y aquí donde se encuentra esta obra de mampostería tenemos el segundo mirador, en el que se controlaba realmente todo lo que era la población de Llançà y su acceso a la bahía interior. Y en principio, en esta dirección que tenemos allí, tenemos vista hasta el Cap de Creus, que se encuentra pues a una distancia considerable desde aquí. Y aquí en dirección al norte tenemos la dirección de la frontera a Francia, dirección Portbou. Aquí tenemos los restos de la trinchera que comunicaba el presumible refugio de personal con lo que era el puesto de observación que controlaba la bahía de Llançà. Y aquí tenemos la segunda entrada y salida de lo que presumiblemente fue el refugio de personal o polvorín del complejo, que ya hemos visitado por la entrada anterior. Vamos a colocar la linterna para que puedan ver un poco el interior. Exactamente así. Se los mostré pero por el lado interno anteriormente. Y aquí tenemos un complejo defensivo, en principio también con forma de Y, de forma más o menos relativa, que puede plantear ya algunas dudas, ya que existe un revestimiento para camuflaros en el terreno que corresponde un poco a la época franquista, aunque hay elementos en su interior que plantean ciertas dudas y que vamos a exponer. En ese sentido lo vamos a dejar un poco a la opinión quizás de personas un poco más entendidas en estos asuntos, para valorar si se trata de estructuras republicanas reacondicionadas después en el franquismo para adaptarlas a las defensas de línea Pirineos, o si realmente no corresponden a tal cosa. Tenemos un mirador con dos ventanas y aquí tenemos la primera entrada, que ya se encuentra prácticamente taponada por la arena y el paso del tiempo. Y ya por aquí, por este lado, los restos de lo que fue la segunda entrada salida del complejo. Vamos allí. Ahora mismo estamos justamente encima de lo que son los miradores de la estructura, en los que se puede ver el trabajo de mampostería para facilitar el camuflaje con el terreno, en el que ya desde aquí podemos ver la panorámica del terreno que dominaban. De nuevo, una entrada de accesos a una pequeña cala o bahía. Si se fijan con atención en la imagen, vamos a hacer un alejamiento para que comparen con el terreno
y un acercamiento en el que prácticamente la estructura está tan disimulada que solamente esa pequeña abertura es la que da idea de que realmente hay un búnker allí. Pasa casi desapercibido dentro de la perspectiva, al menos a imagen de cámara. Bien, aquí ya nos encontramos dentro de lo que es la estructura, que en principio parece de época franquista por una serie de detalles que sin embargo combinan algunos elementos que se pueden interpretar a veces como republicanos, empezando por la forma del búnker, que tiene una disposición de estructura en forma de Y aproximadamente. Seguimos por estos pasillos en los que se puede ver este techo de mampostería y otra serie de elementos que sugieren esto. El búnker fue construido en dos fases. Primero, la fase de la muralla, y después se le colocó el techo posteriormente, en el que se puede ver que el encolado no fue perfecto en todos los sentidos. Si seguimos por este lugar, acabaríamos en un segundo pasillo de accesos, una segunda entrada-salida que se encuentra pues demasiado sucia, y aquí tenemos acceso a otro mirador, en el que también tenemos una escalera similar a lo que es el observatorio de Cap Ras, el primero que les enseñé, y la vista panorámica que tenían ya hacia la zona de Colera, en dirección norte. Y aquí tenemos ciertos detalles que son los que se prestan a confusión. En principio, hay un detalle que me comenta Jordi de la línea Pirineos, que incluso las escaleras tenían una planificación al detalle desde el punto de vista militar, en el que se hacía una pequeña diferencia en el tamaño del tercer peldaño, para propiciar, en el momento de que hubiera soldados asaltantes, que estos tropezaran por la diferencia de altura con el tercer escalón. Esto como detalle anecdótico. Si seguimos todo por aquí arriba, bueno, vemos que habían estado durmiendo aquí. Ahora vamos haciendo el recorrido hacia el exterior, en el que llegamos de nuevo a la gran cámara principal, que sin duda en otros tiempos fue mucho más alta de lo que es en la actualidad, que se encuentra prácticamente cerrada por los escombros. Y a partir de aquí tenemos la gran galería de entrada y salida hacia el exterior. En el que podemos ver elementos en los que se mezcló la roca viva con trabajo de mampostería para reforzar la estructura. El refugio de la Plaza de la República, numerado como refugio número 1. En principio existieron 7 refugios antiaéreos para personas que formaban parte de lo que se llamaba las defensas pasivas, bueno, para proteger a la población precisamente de los bombardeos. Hecho en el momento de la República, esto era para evitar los bombardeos de la aviación y las tropas italianas o bien de las tropas franquistas. De todos estos refugios, solamente el de la plaza del centro del pueblo es el visitable, en el que se puede acceder por esta puerta solicitando las llaves en lo que es la Casa de la Cultura del Pueblo, que no se encuentra muy lejos de aquí. Ahora vamos a proceder a entrar a su interior para que lo puedas ver desde el final hasta el principio, haciendo el recorrido de manera diferente. Vamos a ello. Empezamos la exploración interior del refugio antiaéreo, en el que teóricamente cabían unas 500 personas en todo el complejo. Realmente es una larga galería, como podrán ver ahora, excavada dentro de la roca y reforzada en algunos puntos por mampostería.
Bueno, se trata de un habitáculo, pues en ese aspecto que debía ser complicado para una persona que no estuviera acostumbrada a la guerra, un civil, permanecer en un lugar como este con tranquilidad. Debía ser complicado. Aquí tenemos trazas de material que yo creo poder identificar como hierro. Hay trazas de mineral incluso aquí bajo la roca. Aquí tenemos un colgador para colgar lámparas, las típicas lámparas de aceite, como si fuera una mina. Y como ven, a pesar de que estoy utilizando visión nocturna de la cámara e incluso una linterna, la galería se ve prácticamente oscura totalmente, poco se puede ver. De nuevo lo que es el colgador, la lámpara. Y aquí estamos llegando. Y ya para finalizar el vídeo de la convivencia de las estructuras franquistas con las republicanas en Llançà, aquí tenemos un ejemplo de lo que puedes encontrar en los caminos de ronda en la población. Aquí tenemos una antigua garita de la Guardia Civil, en la que todavía se puede observar la chimenea y los asientos que utilizaban para resguardarse y hacer la vigilancia del territorio, en el que ya empezamos a despedir este vídeo. Esto ha sido, vamos a ponernos así para despedirnos bien de todos ustedes. Esto ha sido todo sobre la convivencia de estructuras franquistas y republicanas como posible inicio de la línea Pirineos en el Mediterráneo. Si te ha gustado este vídeo, pégale un like, suscríbete al canal, apóyanos en redes sociales, y tenemos una serie de canales en redes sociales para hacerlo. Tenemos una cuenta de Instagram con una galería de fotos que empieza a ser cada vez más interesante, una de Facebook en la que puedes ver los distintos enlaces a vídeos que te hayas perdido anteriormente, o deja tus comentarios en el mismo canal para hacer aportes positivos a toda la comunidad. Y por último, una cuenta de Twitter en la que también puedes comunicarte con todos nosotros. Muchas gracias.